Llegamos a un punto de inflexión en nuestra presentación sobre la atención, justamente al abordar la cuestión del control atencional, que es justamente, como vimos en los modelos atencionales, la parte que podríamos llamar también de control ejecutivo, que claramente expusiéramos en el modelo de Posner y que de otra manera también estaba representado en el modelo de Mesurant. La cuestión es que justamente aquí, cuando hablamos de la capacidad para ejercer un control atencional en situaciones no casuales, en situaciones además donde puede haber conflicto, es decir, donde la persona debe arbitrar respuestas diferentes a las que pueda estar programada automáticamente y también que requieran la aplicación de un esfuerzo, obviamente ocurre que la persona muy probablemente deba inhibir respuestas prepotentes, deba mantener la información en la memoria de trabajo. ¿Y cuál es la información? Bueno, la información relevante, y parte de la información puede ser las reglas de la interacción. Puede tener, y necesariamente tiene normalmente, que cambiar de focos de interés entre una tarea y otra, o incluso entre aspectos diferentes de la misma tarea. Y todas estas habilidades están fuertemente comprometidas, como mencionamos y dispusimos en la transparencia, en el desarrollo cognitivo y social. El problema central es que en gran medida, en la medida que abordamos esta cuestión, se comienza a solapar mucho con el estudio de funciones ejecutivas. Y justamente por ese motivo es que dejamos el abordaje de la cuestión del control inhibitorio, por ejemplo, del cambio atencional, para que sea estudiado en el ámbito de las funciones ejecutivas, sin que esto implique abrir un juicio definitivo sobre la cuestión, dado que es un tema totalmente opinable si forma parte de un ambiente u otro, un ambiente de desarrollo científico u otro. Ahora, justamente para abonar esta explicación, veamos en la transparencia siguiente el modelo de funciones ejecutivas que originariamente hiciera Russell Barkley. Fíjense que incluso en una comunicación personal, Barkley nos comentaba que él actualmente lo que se llama la inhibición comportamental, que está ubicado en la parte superior, él lo consideraba como un prerequisito de las funciones ejecutivas allá por los fines de los años 90, y ya ya era unos 7, 8 años, él lo ha circunscripto, lo ha involucrado como una parte esencial de las funciones ejecutivas en sí mismas. Entonces, fíjense nosotros, en este modelo de funciones ejecutivas, ¿qué es lo que nosotros tenemos básicamente? Por un lado, la inhibición comportamental, es decir, la inhibición de un comportamiento prepotente. Como vamos a ver luego en un pequeño ejemplo, uno frente a determinadas situaciones está programado para responder de determinada manera, porque esa respuesta está automatizada, porque esa respuesta ha sido de alguna manera exitosa en el pasado y por consiguiente nos ha sido reforzada, podríamos decir así. Las respuestas prepotentes en un sentido clásico siempre han sido respuestas que están reforzadas. Luego hay que proteger un espacio de tiempo y detener los comportamientos que están en curso y mantener un espacio de tiempo para que uno pueda procesar información. Entonces la inhibición comportamental tiene un rol central en que podamos de alguna manera, por ejemplo, modificar nuestra conducta, no tener una conducta inflexible, una conducta perseverante, que son deficiencias propias siempre, síntomas propios del mal funcionamiento de la corteza prefrontal, sino también para articular otros aspectos. Fíjense, tenemos aquí la memoria de trabajo no verbal, primer recuadro a la izquierda, que representa la percepción implícita o encubierta que tiene de sí mismo la persona. Es la sensación de sentirse ubicado en el espacio y en el tiempo. El sentido del tiempo también tiene mucho que ver con la memoria de trabajo no verbal,
ya que se ve involucrado en la posibilidad de poder demorar las gratificaciones. Luego tenemos el habla internalizada o la memoria de trabajo verbal, ¿no? Justamente que se refiere a la internalización del lenguaje, que permite actuar de forma eficiente en la resolución de situaciones, en la resolución de problemas que requieren mantener la información online. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a poner, bueno, mantener información, cuál es la regla que se debe aplicar. El desarrollo progresivo del lenguaje autodirigido va produciendo un incremento en las posibilidades del niño de usar el lenguaje como el regulador de la conducta, ya que el lenguaje interno regula la conducta, como bien ya lo demostraron todas las investigaciones de Vygotsky. Y en ese ámbito se pueden resolver situaciones y por consiguiente intervienen activamente los procesos de aprendizaje. La planificación eficiente requiere una utilización de la memoria de trabajo verbal. La gestión de información se resiente, evidentemente, si no es posible mantenerla mentalmente de una manera que sea precisa. Por ejemplo, en la comprensión lectora es esencial. Las capacidades de autorregulación afectiva y motivacional del nivel de Arousal son realmente muy significativas para dirigir la conducta en ausencia de gratificación. Es decir, no siempre lo que vamos a hacer va a ser reforzado de forma inmediata. El logro va a tener de alguna manera una consecuencia positiva para nosotros, probablemente en el tiempo. Esa capacidad de actuar con el fin de alcanzar un objetivo que moviliza el esfuerzo dirigido y eficaz es esencial, y en la regulación de nuestra conducta. También, por otro lado, los eventos externos detonan emociones, pero nosotros tenemos también que tener la capacidad de autodirigir nuestra conducta en función de nuestra capacidad de controlar nuestras emociones. Si uno no tiene esta capacidad, aparecen comportamientos desajustados que muchas veces generan conflictos. Las reacciones entonces pierden subjetividad si se ve afectada esta capacidad. Y finalmente, en la parte de reconstitución tenemos la planificación o reconstitución, que requiere las habilidades que ya estuvimos mencionando. Es decir, se produce un proceso de análisis y de síntesis de la conducta. La interacción social siempre requiere un uso constante de este proceso de análisis y síntesis para mantener la ubicación eficaz en el entorno. Y no solamente la capacidad de análisis y síntesis, como vemos en los procesos cognitivos. Así que esto se vincula lógicamente con la fluidez verbal, la capacidad de discurso coherente y ajustado, y entonces tenemos una clara relación con las funciones ejecutivas. Y finalmente este aspecto, que es la síntesis final, que es el recuadro que tenemos debajo, donde aparecen como resultado de todos estos la inhibición de las respuestas irrelevantes, la ejecución de respuestas apropiadas a los fines, la ejecución de secuencias de respuestas motoras novedosas y complejas, persistencia en el objetivo, sensibilidad a las respuestas de retroalimentación, flexibilidad comportamental, la capacidad de volver a involucrarse en las tareas luego de una interrupción, control de comportamientos por información representada interiormente, es decir, guardada en nuestras memorias de trabajo. Como vemos, en este modelo, que es un modelo muy interesante, la relación entre funciones ejecutivas y control atencional se solapan totalmente. Así que dejamos para el futuro esta exposición, no sin antes ver el ejemplo que le habíamos prometido. Esta es una prueba conocida en la evaluación de las funciones ejecutivas en preescolares. Fue desarrollada especialmente para utilizar el fenómeno de Stroop en niños que no tienen la capacidad de lectura. Ustedes saben que la clásica prueba de Stroop está basada en la lectura. Aquí el niño lo que tiene que hacer es identificar primero el animal, y entonces hay una secuencia de identificación de animales, con lo cual obtenemos nosotros lo que sería su tiempo de respuesta frente a una respuesta prepotente, es decir, frente a determinada cantidad de estímulos de presentación, sabemos a qué velocidad dice pato, es decir, lo que seríamos velocidad de denominación, en este caso, pato, vaca, oveja, cerdo o chancho, como querramos decirle.
Luego comienza la prueba en sí mismo, que es la identificación del cuerpo del animal. Acá lo que tiene que hacer claramente es desatender a la respuesta prepotente. La respuesta prepotente claramente es identificar al animal por las expresiones faciales. Entonces aquí claramente en vez de decir pato debería decir cerdo, oveja en este caso, cerdo, oveja, pato, vaca, cerdo, vaca, vaca, oveja, pato, ¿m? Y pato nuevamente. Es decir, todo el tiempo debe inhibir una respuesta prepotente. Debe, en segundo paso, interrumpir la tendencia natural a decir pato, es decir, que ya incluso hay un acto de preparación motor, en este caso decir oveja, generar un espacio aunque sea de décimas de segundo, y eso ocurre al principio y va ocurriendo luego. Y tiene que mantener en la cabeza esta nueva regla de trabajo. Y la va a mantener obviamente en su memoria de trabajo no verbal, en este caso asistido por el lenguaje. Nosotros vemos cuando se toman estas pruebas cómo se va produciendo una mejoría significativa a medida que van pasando los años, y obviamente es muy significativo el progreso cuando se está acercando el niño a los 6 años. Por consiguiente, esta prueba mide justamente capacidad de control inhibitorio, la resistencia a la distractibilidad, y con toda justificación podría formar parte de una batería de evaluación de funciones ejecutivas, como también aquellas que evalúen, por ejemplo, la capacidad de cambio atencional, como podría ser, por ejemplo, en niños más grandes, las tarjetas de Wisconsin, o en esta prueba, en esta edad, por ejemplo, el test de dimensiones, de categorías. Creemos igualmente que, sin formar un juicio definitivo, es bastante razonable dejar este tema para el tratamiento de las funciones ejecutivas. Comenzamos ahora el estudio del desarrollo de la atención a partir de los 5 años. Y en él, tanto de aquí hasta el final de la adolescencia, y realmente lo haremos de forma mucho más rápida y sucinta, porque en general los cambios se van produciendo de manera bastante rápida, bastante fácil de constatar. Vamos a darle más espacio a la evolución entre los 5 a los 12 años y mucho menor a partir de los 12, 13 años, porque justamente también los cambios tienen características menores y diferentes. Volviendo al tema de la atención selectiva, a la altura de entre los 5 a 12 años, nosotros nos vamos a encontrar que la atención selectiva, como dijimos antes, representa la capacidad de prestar atención a estímulos específicos, mientras obviamente se ignoran a los demás. Y es obviamente un componente central en el proceso atencional. Y en esta edad obviamente se estudia de manera muy similar a lo que ocurría, con métodos diferentes, pero a lo que ocurría en los niños menores, es decir, con tareas, por ejemplo, de búsqueda visual, de búsqueda simple o de búsqueda conjunta, es decir, cuando hay que identificar más de una característica, por ejemplo, en los estímulos. A diferencia de lo que ocurre en otras edades, aquí los cambios van a presentar algunas características que veremos en breve, pero básicamente tenemos que tener en cuenta que más que los errores, estas son edades donde son centrales básicamente la medición de los tiempos de reacción, es decir, el tiempo en que los chicos tardan en hacer las tareas. Es aquí donde la evaluación computada tiene un rol altamente significativo, por cuanto nos permite tomar en tiempos de milisegundos las reacciones y respuestas de los niños, porque justamente el tiempo de ejecución es probablemente la variable central que debe ser analizarse. A continuación, vamos a ver algunos resultados de tarea de búsqueda visual y conjunta. En general es muy consistente el hallazgo que desde los 6 a los 11 años van disminuyendo los tiempos de reacción, es decir, va aumentando la eficiencia con que el niño va trabajando. Esto es una cosa central. La cantidad de falsas alarmas o errores por comisiones, es decir, donde el niño
acciona y no debería haber accionado, no se relacionó demasiado fuertemente con la edad en estas evaluaciones. Nosotros tenemos una experiencia similar que le vamos a mostrar con un test muy simple, que en parte lo vimos, si mal no recuerdo, al explicar el modelo de Mesulam. En general, utilizando una prueba interesante de Visual Search, se trató también de prestar atención al tiempo y cómo había que realizar una búsqueda de monstruos en distintos lugares de la pantalla. Es como si yo aquí en este pequeño lugar me tomara el trabajo, digamos, de dibujar una figura, y entonces al tener que estar haciendo búsquedas del target, pequeños monstruos que están en distintas cuevitas, etc., los movimientos que realiza el mouse también eran contados como un índice de eficiencia del patrón de búsqueda. Y se observó que en la medida en que esta medida tuviera alguna utilidad, que efectivamente había una disminución en la cantidad de movimientos a medida que se llegaba a los 9 años. Sin embargo, como pongo en la transparencia, no es un elemento muy concluyente. En general, las tareas de búsqueda visual en torno de los 9 años alcanzan un nivel de maduración básico y por consiguiente, desde el punto de vista evolutivo, se achata. Y por consiguiente, en la medida en que uno tenga que utilizar algunas pruebas con finalidades diagnósticas, clínicas, tanto en el ámbito de la salud como de la educación, la presencia de errores o de tiempos de reacciones demasiado extendidos en esta edad va a ser siempre muy significativo. Nosotros aquí tenemos el famoso test de Mesulam. ¿Y por qué es interesante? Porque se puede tomar a todo niño alfabetizado en esta versión. Fíjense, por ejemplo, que aquí lo que tiene que hacer el niño es cancelar las letras A, como estoy haciendo yo ahora. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos bien, hay una línea, que son 4. Aquí vamos a encontrar otras, aquí otra, aquí otra. No las voy a hacer todas, por favor. Además me resulta difícil manipular este mouse. Acá tenemos, fíjense, una de vuelta, y aquí tenemos otra. Fíjense que acá yo salteé esta. Fíjense, de vuelta tenemos 4. Vamos a encontrarnos luego con hileras donde hay 4 y hay hileras donde hay 2. Y también nos vamos a encontrar con hileras en las que no hay nada, lo cual permite de alguna manera justamente dividir este estímulo, perdón, la raya, dividirla en 2 partes. Entonces hay la misma cantidad de targets a la izquierda que a la derecha, pero también nos va a permitir a nosotros dividir la hoja por el medio. Entonces tenemos la misma cantidad de targets arriba, la misma cantidad de targets abajo. Y eso es útil para evaluar, obviamente, todos los fenómenos que puedan tener que ver con el campo visual y el fenómeno del neglect. ¿Cuál es lo interesante de esta prueba? Es que en general no es la cantidad de errores la que va a marcar los resultados, sino el tiempo de ejecución. Hay dos características. Es muy difícil hacer esta prueba a cualquier edad en menos de 3 minutos. ¿Sí? Pero cualquier niño que se tome entre 3 minutos y 4 minutos para hacerla va a presentar una tasa de errores de acción, que sería acción, por ejemplo, que yo ahora voy a buscar el rojo, que yo aquí ahora vaya y vaya y marque la J. Y sería una omisión, obviamente, si yo estoy marcando, voy a volver a marcar con negro, que yo en esta fila marque, en esta fila, aquí sería que marque, sería un error por acción, que siga de largo, no marque aquí, que tendría que haber marcado, siga de largo, ¿no es verdad? Bueno, por ahí marco aquí, y obviamente está claro que yo he omitido marcar aquí, he omitido marcar aquí. Estas serían errores de omisión, que son en general las cosas que más se miden en estas pruebas. La tercera obviamente son los tiempos. Fíjense que en esta prueba las letras A, las voy a redondear, están exactamente en el mismo lugar que el estímulo anterior. Y el equivalente en esta prueba para los niños que no han alcanzado la lectura
o que tienen problemas lectores, es justamente la búsqueda de estos símbolos. En general, los niños no presentan grandes cambios evolutivos, especialmente después de los 9 años en la realización de estas pruebas. Lo único que puede cambiar es el tiempo. Entramos ahora entonces en la cuestión del mantenimiento de la atención y también en la evaluación de cómo procede en los estudios sobre vigilancia. Como habíamos dicho antes, el mantenimiento de la atención es la capacidad de permanecer alerta ante estímulos relevantes en una situación que de otro modo no cambiaría, o de mantener el enfoque en una tarea dada, ignorar estímulos distractores irrelevantes. Todo esto son componentes críticos para el desempeño apropiado en muchos subdominios cognitivos. Por ejemplo, también la inhibición de respuestas impulsivas, en evitar ciertas respuestas automáticas, en la capacidad de toma de decisiones y obviamente en el aprendizaje. Así que, como vamos a ver en el desarrollo de la atención atípica, las dificultades en este campo son muy relevantes y afectan mucho los procesos de aprendizaje. Quizás en el ejemplo más concreto puede ser en el trastorno del déficit de atención. En resumen, para mantener eficazmente la atención, uno debe ser capaz de focalizarse en las señales sensoriales, minimizar la distracción a estímulos irrelevantes y mantener un estado de alerta con el grado de activación apropiada a la exigencia de la tarea. Es decir, hay tareas que requieren que uno se esfuerce, es decir, que uno cargue mayor alerta que otras. Y esto también es una variable interesante en el estudio de desarrollo evolutivo. Me gustaría entonces, dado que no existen en población hispana demasiados estudios sobre la evolución de la atención sostenida y de las capacidades de vigilancia, presentarles algunos resultados, además de la única investigación que conocemos más extensa realizada en la Argentina, por cuanto para cada grupo etario se tomaron aproximadamente entre 35 y 40 niños de cada sexo para tomar las normas, y acá les presentamos los resultados conjuntos de varones y de niñas, sin dejar de hacer una aclaración que en la baremación, por ejemplo, del TAS, se realizaron por separado las niñas de los varones, por cuanto especialmente entre los 7 y 8 años había una diferencia de tiempos de reacción de cierta significancia, es decir, las niñas respondían más rápido que los varones. Eso es un fenómeno que no ocurre a lo largo de toda la prueba, pero ocurre en un momento determinado y nos pareció sensato hacer eso. Pero lo relevante es fijémonos en los tiempos de reacción, cómo se va produciendo una disminución en los tiempos de reacción, en la media aritmética, llegando aquí desde 475 milisegundos a respuestas ligeramente inferiores a los 350 milisegundos, probablemente 340 milisegundos, etcétera, al llegar a los 12 años, pero con diferencias muy poco significativas a partir de los 10 años. Y lo mismo en los desvíos estándar, que nos marcan cuál es la amplitud de respuestas del grupo poblacional que se encuentra en el medio, es decir, aquellos que están a un desvío estándar a la izquierda, a un desvío estándar a la derecha de la media. Entonces vemos que justamente el principal momento de mejoría es entre los 6 y los 7 años, hay un rápido descenso y luego otro entre los 8 y los 10 años y luego se estabiliza. Esta es una constante que vamos a ver, es decir, los cambios más fuertes se van dando durante ese periodo de la infancia y no posteriormente. Si pasamos a analizar los errores por omisión, que también son indicadores de atención selectiva y de calidad atencional, y los errores por comisión, que también tienen una relación con el control inhibitorio de los impulsos, nosotros vamos a ver cosas muy simples y claras. Los cambios más significativos se van a dar al principio, es decir, en las edades menores, luego los cambios son bastante estables y pequeños, especialmente en cuanto a la calidad atencional, como habíamos observado ya al presentar la cuestión de la atención selectiva. Y finalmente,
tenemos aquí a la izquierda los resultados de los errores por comisión, de la cantidad de veces que los niños respondieron y deberían haber inhibido la tendencia a responder. Acá se ve claramente que sí sigue habiendo una mejoría importante al principio, entre los 6 y 7 años, luego se produce una estabilización entre los 8 y los 9, lo cual es bastante claro. Nosotros vemos justamente como en el proceso evolutivo en esa edad hay cierto de tensión, en el sentido de que se están como consolidando logros previos, y luego sí hay un incremento interesante entre los 9 y 10 años hasta los 12, donde los errores por comisión cada vez son menores, pero también fijémonos que los errores por omisión, si bien siguen mejorando, la tasa es muy baja. Lo que quiere decir que en general, si nosotros tomáramos una línea de corte, es aquí, en torno a los 10 años, donde podemos ver que a nivel de las omisiones, un buen indicador de la calidad atencional, los resultados se estabilizan. Y a nivel de las comisiones, nosotros vamos a ver que sigue habiendo mejorías, es decir, que el control de los impulsos sigue mejorando hacia el final de la adolescencia. El periodo que comienza entre los 12 años y que lleva hasta el final de la adolescencia, los 18 años, bueno, nos lleva primero a tener que hacer dos aclaraciones. La primera de ellas es, en general se toman los 12 años porque el inicio de la pubertad es un punto claro, establece un piso razonable. La decisión de establecer la finalidad, el fin de la adolescencia a los 18 años, en realidad cumple más bien requisitos legales de la mayoría de los países con el establecimiento de la mayoría de edad. Más que tener una estricta razón en cuanto a desarrollo cognitivo. Hecha esta aclaración, veremos que durante este periodo de desarrollo no hay una gran cantidad de estudios sobre la línea evolutiva, es decir, sobre el desarrollo de la atención. Y en realidad también lo mismo se puede decir en cuanto a la comparación de los procesos atencionales en por ejemplo, comparando adultos jóvenes versus adultos mayores. Así que, en definitiva, hay una relativa falta de estudios examinando las tendencias de desarrollo durante esta parte, es decir, sobre la adolescencia. Las razones son bastante obvias y no menos importante es obviamente el considerable efecto de los cambios físicos, obviamente los cambios hormonales que ocurren entre los 12 y 18 años. Además, habría que agregarle que este es un periodo donde hay amplias diferencias de género, es decir, en la evolución entre los géneros, y por consiguiente esto agrega mucha complejidad al estudio y por consiguiente también al rendimiento cognitivo que pueda aparearlo. Uno podría poner un ejemplo muy común que pasa, por ejemplo, en la evaluación de los procesos matemáticos, por ejemplo, en la adolescencia. En general se tienden las investigaciones a realizar en varones porque justamente los varones tienen una mayor estabilidad en los resultados, tomando los estudios en cualquier momento del mes, cosa que no ocurre igualmente con las mujeres, que pueden tener variaciones durante el mes en función del ciclo femenino, de los niveles de serotonina, etc. Y no estamos hablando de diferencias de capacidades, sino fluctuación de las capacidades dentro de un periodo dado. También existe una dificultad en idear tareas que midan apropiadamente la atención en esta edad, porque en general las tareas que han sido bastante exitosas en edades anteriores parecen haber encontrado en esta un techo. Así que, si bien este es un tema importante, lo que uno ve en general es que tanto la atención selectiva como la atención sostenida, cosa que vamos a ver y vamos a mostrar algunos ejemplos, no hay demasiada investigación. Sí la hay en todo lo que tiene que ver con cambio atencional, que en definitiva tiene más que ver con lo que vamos a ver en funciones ejecutivas, como hemos dicho antes. ¿A qué nos referimos fundamentalmente con
con cambio atencional. Bueno, hay muchísimas investigaciones sobre, obviamente, el desarrollo del control inhibitorio. Esto es importante y se han desarrollado paradigmas de investigación bastante interesantes. Nosotros vamos a ver ahora, en términos de la investigación de atención selectiva, las investigaciones hechas por Trick y Enns, y también vamos a ver algo bastante interesante en cuanto a atención sostenida hecho por Anderson, y en vigilancia una investigación realizada por un equipo de investigación chino. Creemos que esto va a cubrir más o menos todo el panorama para ir completando esta clase. Como mencionamos entonces, para estudiar la atención selectiva en este periodo nos apoyaremos en los trabajos de Trix y Enns. Ellos realizaron los trabajos básicamente sobre dos parámetros: los de búsqueda simple, es decir, sobre un target que tenía una sola característica diferencial, y los de búsqueda conjunta, donde había al menos dos de estas características. Esta es una investigación en realidad de largo aliento que tomó en cuenta niños de 6, 10, jóvenes de 22 y 72 años. En general, a los 6 años y a partir de ahí, lo que ellos observaron fue un aumento en el tiempo de reacción frente a un solo distractor, y hallaron que aproximadamente en torno de los 10 años se lograba una estabilización en general de los tiempos, luego verificándose una pequeña mejoría. Los tiempos igualmente seguían disminuyendo, como menciono, hasta los 22 años. Recapitulando un poco, van a ver ustedes en el gráfico algunos de las tareas computarizadas que se utilizaron Trix y Enns. Ellos, por ejemplo, trabajaban sobre cierto tipo de forma, que era el target, y lo trabajaban en tres condiciones. Las dos primeras eran realmente muy fáciles, que eran básicamente una búsqueda sobre objetivos individuales. Por ejemplo, podría ser un redondel o un cuadrado, pero todos los distractores tenían diferente color y forma en los dos ensayos. Y la condición tercera, sin embargo, era más difícil. Había 40 distractores adicionales, muy similares en forma e idénticos en color y objetivo. En realidad, las medidas que tomaron fueron obviamente los aciertos, las falsas alarmas, los tiempos de reacción y también la cantidad de movimientos con el mouse, con la idea de determinar la eficiencia en la planificación visual. Esto obviamente, en la versión de la doble tarea, los niños debían buscar alternativamente para dos tipos diferentes de target en las tres condiciones, y en la edad de mayor rendimiento, a pesar de las considerables variaciones, fueron más o menos las siguientes. Por ejemplo, el movimiento del mouse alcanzó una performance muy eficaz en torno de los 9 años, aunque es un paradigma un poco cuestionable. En general parece ser que el planeamiento visual, según lo mide esta prueba, estaba estable ya en torno a los 9 años. Los tiempos de reacción siguieron mejorando, es decir, siguieron siendo menores hasta llegar aproximadamente a los 14 años, y a partir de ahí se aplana prácticamente para obtener los mismos resultados que se obtienen en los adultos. En la búsqueda dual, en todas las medidas hubo una mejora con la edad, de modo que los adolescentes de mayor edad siempre tendían a rendir más rápido y de forma más precisa que los adolescentes más jóvenes que cuando eran los pequeños. Pero aquí ocurrió exactamente lo mismo en cuanto al planeamiento, es decir, en cuanto a los recorridos del mouse. Alcanzaron el mismo nivel de eficiencia en torno de los 9 años, y las falsas alarmas, es decir, los errores por comisión, también alcanzaron un valor crítico en torno de los 14 años. Así es que, en conclusión, en cuanto a atención selectiva, lo que uno extrae de esta investigación es que las principales mejoras siempre se dieron hasta la edad de 10 o 12 años, y que luego, aunque hay una serie de cambios menores, estos cambios ya son de menor significación.
En el estudio de la atención sostenida vamos a mencionar unos pocos trabajos porque realmente hay una escasez de trabajos realizados desde el punto de vista del desarrollo. Hay un estudio de Anderson utilizando la transmisión de códigos de la pequeña batería atencional del Teach. Para recordarla para los que no la conocen, se trata de escuchar una cinta en la cual el niño debe escuchar 360 números y aproximadamente unas 40 veces habrá una repetición de 2 5, es decir, la sucesión de dos números 5, y en ese momento el paciente, si es un paciente o el sujeto de la investigación, debe recordar cuál era el número anterior al primero de los 2 5 que se han pronunciado. Los hallazgos fueron bastante poco concluyentes. En general, no se observó un patrón muy específico por edad en cuanto a los errores. Sí se observó algo muy interesante, es que había en promedio una mejoría en las respuestas correctas alrededor de los 15 años y luego una dismejoría entre los 15 y los 17, retomando luego la mejoría en el rendimiento a partir de esa edad. Esto supongo que hace pensar que este paradigma no es demasiado útil para estudiar el desarrollo en la adolescencia. Sin embargo, vale la pena mencionarlo porque hay pocos estudios y además este es uno de los pocos que evalúa la atención sostenida desde el punto de vista auditiva. Luego tenemos algunos otros, por ejemplo, uno utilizando una tarea de vigilancia bastante interesante, que tiene su relación básicamente como la siguiente, es decir, la persona debe observar un bloque amarillo en el que aparecen aleatoriamente en la pantalla y en el mismo aparecen distintas formas. Los resultados en general en esta prueba, especialmente en una investigación que se hizo en adolescentes de población china, encontraron algunas características que también tienen que llamarnos la atención. Encontraron, por ejemplo, que la detección de los targets alcanzaba un techo aproximadamente en torno de los 14 años. Los tiempos de respuesta continuaron en general disminuyendo, es decir, mejorando la calidad, si lo vemos desde este punto de vista, hasta aproximadamente los 15 años. En cuanto a las comisiones, es decir, las falsas alarmas, se observó que en general había una estabilización en torno a los 10 años, con lo cual se tiende a pensar que, al menos con este tipo de pruebas, es en torno de los 10 años, y ya hay varias pruebas en las que se observa lo mismo, que en torno de los 10 años se alcanza la capacidad para bloquear distractores en forma bastante compatible a lo que se observa en la vida adulta. Entonces, como decía, con la idea de finalizar, ustedes habrán observado que les hemos prestado muchísima atención a algunas formas de investigación durante los primeros 4 años, porque quizás es un aspecto muy desconocido. También queda muy claro entonces que se produce una evolución muy significativa a partir de los 6 años, que ese cambio es muy significativo entre los 6 y los 9 y 10 años, dependiendo de las variables, y que luego hay un progreso hasta los 12 o 14 años, dependiendo también las variables, como estuvimos mencionando y puntualizando en cada uno de los casos. Todos estos estudios de tipo evolutivo son bastante útiles cuando uno tiene que enfrentar luego los desafíos que implican los cuadros clínicos, en particular aquellos que cursan en cuadros clínicos o trastornos del desarrollo que no están grandemente desajustados desde el punto de vista cognitivo ni social. A ello le prestaremos un poco de atención en otras clases cuando veamos trastornos del desarrollo, es decir, trastornos de atención en trastornos del desarrollo. Espero que esta clase les haya resultado de su agrado y bueno, les dejo el mejor de los saludos.